Bueno, el Señor ha sido muy hermoso. Se han venido dando unos temas que nunca me puse de acuerdo con el pastor Sergio, y han sido temas que el Señor ha ido colocando en nuestro corazón, pero que si ustedes de un mes atrás ven lo que se predicó hace un mes, que fue el ser radicales, ¿sí? ¿Recuerdan que hablamos cómo el cristiano tiene que ser radical para poder avanzar en su vida espiritual? Después predica el pastor Sergio, el domingo pasado, ¿no te acuerdas? ¿Cómo? No, el domingo antepasado predicaste, ¿sí? Y el domingo pasado se predicó sobre cómo nosotros tenemos que permitir que el Señor nos guíe hacia lo que Él quiere. O sea, nosotros, nuestras decisiones para llegar al Señor, tenemos que nuestras decisiones estén en el orden del Señor. Amén. Y entonces, porque muchas veces nosotros decimos, esto me parece que esto está bien, que esto por ahí es, ¿cierto? Y tomo malas decisiones y me desvío del camino del Señor. Y hoy quiero hablarles sobre: con la fe se superan dudas y se vencen miedos. Amén. Con la fe se superan dudas y se vencen miedos. ¿Sí lo creemos? Ahora, la fe es el arma poderosa del cristiano. Amén. La fe nos lleva ¿a qué? A orar. La fe nos lleva a interceder. La fe nos lleva a ayunar. La fe nos lleva a amar a nuestro hermano. La fe nos lleva a perdonar. Mira la importancia de la fe, porque además de ser un don, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Ahí lo pueden ver en Gálatas 5, 22, 23. Amén. Entonces, a través de la fe, a través de tu fe, quedaremos estampados en esa galería de hombres de la fe. Amén. Y seremos reconocidos por Dios. Ahora, muchos cristianos, muchos conocen el concepto de fe, pero se ha tornado en una muletilla, ¿no? Por fe voy a hacer esto, por fe me voy a meter en este negocio, por fe voy a pedir un préstamo, por fe, y todo lo hacemos de esa manera. Y quiero decirles, no es que esté mal, sino realmente tú estás declarando que en fe lo vas a hacer porque ya el Señor te dijo que lo hicieras. ¿Cierto? Entonces tenemos que desprendernos de esas muletillas y no actuar como el resto del mundo, porque el mundo, hay gente que tiene fe para hacer lo malo, ¿no? ¿Cierto? Tienen fe para hacer lo malo, y pueda que les salga bien o no les salga bien, pero nosotros como cristianos, la fe tiene que ser el instrumento, la herramienta para avanzar en nuestro caminar cristiano. Amén. Y la fe es algo que la palabra de Dios nos invita a que reflexionemos y meditemos en ello. Dice que en realidad sin fe es que imposible. Sin fe es que imposible agradar a Dios. 11:6 de Hebreos. En realidad sin fe es imposible agradar, ya que cualquiera que se acerca a Dios
tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y en esto hay mucha gente que tú le vas a presentar al Señor y le vas a hablar del Evangelio y dicen, a mí no me hablen de eso porque Dios está ¿qué? En todas partes. Está en todas partes. Pero creer que sí está en todas partes es muy diferente. Amén. Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Cierto? Entonces hay gente que dice, no, a mí no, yo no tengo problemas. Yo busco a Dios porque sé que Él está en todas partes, yo lo busco a mi manera y bueno, eso todo es respetable, pero ese no es parte del Evangelio. No es. Es en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque el que se acerca tiene que creer que Él existe. Y entonces la fe no solo puede ser un sentimiento, sino que tiene que ser una convicción. Amén. ¿Qué es lo que dice 11:1 de Hebreos? Todos no lo sabemos, ¿o no? ¿No? ¿Es pues la fe qué? Bien, John, eso. ¿Sí? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, con nuestros ojos, con nuestra vista vemos que lo externo. Y la fe me lleva a un nivel muy sobrenatural. Y es que con los ojos de mi corazón voy a ver todo lo sobrenatural. Amén. Entonces, es importante que podamos cada día entender que el único método de poder llegar al Señor lo tenemos que hacer a través de la fe. Porque tú puedes orar, pero si no tienes fe, no va a pasar nada. Tú puedes ayunar, pero si no tienes fe en ese ayuno, sino solamente para bajar unos kilos, no tiene sentido. Tenemos que tomar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, vivir a Cristo, que es la fuente inagotable de vida. Amén. Vivir a Cristo. ¿Ustedes creen que David fue muy osado en enfrentarse a Goliat? ¿O porque le ofrecieron que quien se enfrentara con Goliat recibiría como esposa a la hija de Saúl? Y entonces él dijo, yo estoy soltero, yo me le meto a eso. No. David se enfrentó a Goliat porque tenía fe en el Señor, porque fue movido por el Señor. ¿Y qué fue lo primero que él expresó cuando se vio con Goliat? Tú vienes a mí con espadas, viene a mí con jabalinas, pero yo vengo a enfrentarlo en el nombre del Señor. Y ahí está la victoria. Declaremos por fe cuando realmente mi fe me ha llevado a mantener un vínculo de intimidad con el Señor. Amén. Tenemos que irnos como desprendiendo de muchas muletillas que queremos que nos reconozcan como cristianos, pero que no sale de nuestro corazón. O sea, que no lo vivimos. Amén. No lo vivimos. Entonces, por tanto, la fe, la duda y el miedo no pueden coexistir, porque nos roba la paz, la alegría, el gozo y la seguridad que todos tenemos que tener como cristianos. Amén. Yo tengo que estar seguro de lo que creo. Yo tengo que estar seguro de lo que veo. Y eso me lleva a confiar o no.
pero nosotros lo vamos a ver con los ojos espirituales. Amén. Por tanto, la fe es un don de Dios. Amén. Mira lo que nos dice Efesios 2:8. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados, por gracia, por ese regalo inmerecido. ¿Y cómo tenemos que entender ese regalo inmerecido? Mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La fe nos tiene que llevar a creer y a confiar en el Señor. Amén. Entonces, a veces, y este es un tema bien complicado para nosotros los cristianos, porque muchos hemos cometido grandes errores, porque hemos querido hacerlo a nuestra manera, pero culpamos a Dios, porque yo le pedí, yo le clamé, y yo lo hice por fe. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera enfrentado a este Goliat a través de sus propios principios y medios? Hoy estaríamos hablando, la victoria hubiera sido al contrario. Goliat derrotó a David, no David derrotó a Goliat. ¿Cierto? Entonces, el principio ¿cuál es? A través de tu fe, lo primero que tú tienes que pensar es que a través de la fe, de esa relación con el Señor, se van a derribar muchos gigantes de tu vida. Amén. Muchos gigantes. Por eso la fe es un don y un regalo del Señor. La fe nos tiene que llevar a confiar y a obedecer a Dios. Amén. A confiar y a obedecer a Dios, que eso es lo más complicado, el esperar. Los procesos hoy en día son muy complicados. Hoy no esperamos. Hoy, por eso también la sociedad nos ha involucrado de tal manera que todo sea rápido y que sea para allá. ¿Sí? Todo es para allá, todo. Y entonces no esperamos los procesos que vienen de parte del Señor, que son de gran formación para nuestras vidas. Mira el 11:8 de Hebreos, dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Ahora, pensemos en algo, iglesia. ¿A dónde te ha dicho el Señor que vayas que tú no has querido ir? ¿Qué te ha dicho el Señor que le entregues que tú no le has querido entregar? ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que enderezar en tu vida que tú no has querido hacer? Pensemos en eso. Y miremos si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el Señor y hemos sido obedientes con Él. Amén. Y les decía que así como la vista es nuestro sentido externo que nos da la evidencia de un mundo material, la fe es el sentido que nos da la evidencia de un mundo espiritual invisible. Amén. Lo tercero es que la fe nos permite enfrentar la adversidad con la certeza de que ese momento difícil el Señor está trabajando y haciendo algo en nuestra vida. Amén. Está trabajando y haciendo algo en nuestra vida, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Vamos a Job 6 del 8 al 10. ¿De
¿Qué estamos hablando? Que la fe nos permite ¿qué? Enfrentar la adversidad. 6, 8 al 10. Mira esto tan interesante. Dice: así Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo. Si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. ¿Qué dice acá? Aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mí implacable dolor, en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Tremendo. ¿Por cuántas pruebas hemos pasado nosotros? ¿Y en cuántas pruebas le hemos reclamado al Señor? ¿En cuántas? Qué interesante esto, un hombre que lo había perdido todo, un hombre que estaba realmente, si ustedes leen toda la historia de Job, es bien interesante los momentos tan complicados que él tuvo que pasar, el rechazo de una sociedad, el estar cayéndose de todo su piel, el ser rechazado, el ser burlado, todo lo que él tuvo que pasar. Su esposa le abandonó, unos amigos que no le sirvieron en su momento para que lo animaran, ¿cierto? Y sin embargo, mira lo que él dice, pero más adelante dice: yo sé que mi Redentor vive, ¿cierto? En medio de su prueba, él seguía creyendo y confiando en el Señor. Y por eso la palabra dice que habrán pruebas que no, hay pruebas que no hay pruebas que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, con el dolor, Dios nos va a dar la salida. Amén. Entonces tenemos la salida en el Señor, pero el Señor nos va a formar. El Señor va a trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos nos hemos lamentado cuando empezaron nuestros problemas, cuando dijimos que recibíamos al Señor como nuestro Señor y Salvador? Empezaron los problemas, ¿sí o no? Y vinieron los reclamos, ¿no? Yo cristiano, ¿para qué? Si yo vivía mejor sin Cristo, ¿cierto? Pero no entendemos que viene el proceso de depuración de parte del Señor. Viene el proceso de limpieza, viene el proceso de eliminar. Y el eliminar duele. Amén. Eso duele. Eso no es fácil. Entonces la fe nos permite enfrentar la adversidad. Con la fe que se superan dudas y se vencen miedos. Pero, ¿qué es lo más hermoso de todo esto? Que somos reconocidos por el Señor. Y hay algo que es supremamente valioso, toda la palabra del Señor, pero la manera como el Señor nos confronta con su palabra. Y quiero que vayamos, no te había dado ese versículo, quiero que vayamos a segunda de Timoteo 4:6. Segunda de Timoteo. Esto sí que es bien interesante. 4:7. Dice que, ¿qué dijo Pablo ya en su final del ministerio? Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Es el 6. Pero mira lo que dice el 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido ¿qué? En la fe. Ahora, tremendo, estaba hablando un hombre que había pasado por tantas pruebas, por tantos rechazos, por cárceles, por hambres. ¿Y sabes qué? Él dice: la fe, mi fe en Cristo fue la que me sostuvo, fue la que me mantuvo. Soportar todo eso, soportar lo que soportó Job.
Fue por la fe. Todo lo que padeció Pablo, pero ¿sabes qué dice? He peleado la buena batalla de la fe. ¿Y sabes qué, iglesia? Esa es la carrera a que yo los invito hoy. La carrera de la fe. Amén. Todos debemos sentirnos muy satisfechos por los grandes logros que hemos alcanzado, pero también de la manera como hemos empezado. Yo quiero decirles algo. En esta carrera de la fe, el Señor va a bendecir su propósito a través de nuestra fe, nos va a bendecir, ¿correcto? ¿Sí? Pero desde el comienzo en que yo digo, soy cristiano y todo lo voy a hacer por fe, Dios no es que no vaya a bendecir tu fe. Dios va a estar bendiciendo nuestro proceso, porque no es como empezamos, porque tú puedes abandonar esa carrera o no, ¿cierto? Y lo que Dios va a bendecir no es cómo tú empezaste, sino cómo tú terminaste. Amén. Un hombre que estaba a punto de morir llama a su hijo y le dice: hijo, te quiero decir algo. La muerte es sencilla y simple, pero lo más importante y el gran recuerdo que tú dejas a los demás es la manera como tú viviste. Y Pablo estaba diciendo eso. Ya próximamente voy a ¿qué? Ya mi vida, ya voy a partir con el Señor, pero estoy tranquilo de haber corrido la carrera que corrí para el Señor. Y esa es mi invitación, porque hay muchos que hoy empiezan algo y no lo terminan, y sin embargo dan eso como un logro. El logro es que tú trabajaste por ello, te sacrificaste por ello, lloraste por ello, se te trajeron muchas alegrías, pero lo concluiste, terminaste. Ese es el mayor logro, ¿cierto? Y Pablo estaba contento porque dijo: corrí esa carrera de la mano del Señor, porque él no la corrió solo. Él estuvo siempre sostenido de la mano del Señor. Y estos son los hombres que realmente tienen que mover nuestro corazón, porque todo lo que se habla en la palabra de Dios está transmitida a través de personas, de hombres y mujeres como nosotros, que también fallaron, que también le quedaron mal al Señor, que también tomaron sus propias decisiones y malas decisiones, pero que al final recompusieron su vida entendiendo que la única salida era el vivir para el Señor. Entonces, pensemos en eso por un momento. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que hacer para que verdaderamente como cristiano y tu vida cristiana dé un cambio total y tú digas: sí, ahora sí entiendo lo que es vivir por fe? Amén. Y dentro de esta galería de hombres de la fe, siempre hablamos de quién fue el padre de la fe, que fue Abraham. Pero hay muchas personas más a las cuales tenemos que detenernos y mirar que algo también hicieron por el Evangelio y le creyeron al Señor. ¿Y sabes qué? Dentro de esa galería está Gedeón. Ya han oído hablar de Gedeón, ¿cierto? Y de Gedeón se habla únicamente en 3 capítulos.
de lo que hizo Gedeón. Y vamos a Hebreos 11, 31 al 33. Dice la palabra del Señor: por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar, mira, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerrando bocas de leones. Mira esto tan hermoso, porque realmente no se dejó por fuera a un hombre de la capacidad de Gedeón. Primero, de la capacidad para decirle al Señor que no y pedirle muchas pruebas de que realmente él había sido llamado, ¿cierto? Este fue aún mucho más duro que el mismo Moisés. Este sí que le puso trabas al Señor. Y después de que el Señor le había mostrado que era él quien le había llamado, le sigue pidiendo más pruebas al Señor. Y a veces nosotros pasamos por eso también. ¿Será? Yo no creo, yo no puedo. Mira, todas las iglesias en el mundo entero están faltas de obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y entonces no queremos servir por muchas razones, pero no queremos hacerlo. Porque no estoy preparado, porque no he estudiado, porque necesito por lo menos primero 5 años de teología para poder servir, porque no tengo estudios, en fin, las disculpas están. Y el Señor, si te llama, Él te va a capacitar y a preparar absolutamente en todo. No le tengas temor. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo en el llamado del Señor y consignar la fe de ese llamado, porque no es tampoco llenar algo que me motive a mí mismo y por fe yo lo voy a hacer, no, está llamado el servir. Amén. Y entonces este hombre Gedeón, y les invito a que leamos el capítulo 6, 7 y 8. No lo podemos leer hoy, obviamente, pero los invito a que lo leamos para que entendamos cómo el Señor mira y no rechaza lo que nosotros miramos y rechazamos. El Señor mira el corazón de la persona, ¿cierto? Y sabe cuál es el potencial de él. Y nosotros criticamos, ¿cierto?, lo que esa persona puede hacer. Entonces, y hoy en día todas las iglesias, hay unos que viven tranquilos porque pues les gusta cómo les saludan, les gusta cómo el líder les abraza, les gusta cómo el líder huele, cómo se viste, y entonces estamos tranquilos por eso. Y decimos, esta es mi congregación. Pero a veces cuando somos exhortados a través de la palabra del Señor, a veces cuando la palabra del Señor realmente va a quebrar estructuras en nuestras vidas y donde todo no va a ser prosperidad, entonces ahí es cuando salimos corriendo. Porque el Señor nos habló y yo no soporto eso, que el pastor que conoce mi vida vaya a hablar lo que habló. Entonces este hombre, Gedeón, era un hombre de estrato muy, pero muy humilde. Era un campesino.
Y vamos a leer rápidamente de Jueces del 1 al 16. Dice, los israelitas hicieron ¿qué? Como siempre, lo que ofende al Señor. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. ¿Ah? Dijo, bueno, ¿los voy a formar o los voy a formar? Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ¿qué? Ayuda. Cuando los israelitas proclamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven. Pero ustedes ¿qué hicieron? No me obedecieron. ¿Y no nos pasa a nosotros algo como esto también? El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiser. Su hijo Gedeón estaba trillando, mira lo que estaba haciendo. Él no estaba buscando al Señor, él no estaba nada, él estaba trillando, dice acá, trillando trigo en un lagar para protegerlo ¿de qué? De los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le acercó a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. Pero mira esto tan impresionante. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cómo le sube su ego? Guerrero valiente. Mira cómo lo está declarando. Y él que era un pobre campesino, apenas estaba ¿qué? Trillando. Y mira al Señor, le dice, yo te estoy apartando, pero tú eres un guerrero, tú eres valiente, tú no eres un cobarde, tú no eres lo que tú piensas de ti. ¿Y cuántas veces el Señor te ha dicho, no importa lo que los demás piensen de ti, lo importante es lo que yo pienso de ti? Amén. Eso es lo más importante. Yo no me merezco, yo no puedo, yo no sé. Sí, ¿cuántas veces hemos clamado por algo, pero le hemos pedido siempre en diminutivo al Señor? ¿Cuántas veces? Siempre lo pequeño, porque estamos viendo al Dios pequeño en nuestras vidas. Amén. Pídele cosas grandes, que Él te las va a dar, porque Él es soberano, poderoso. Amén. Y entonces este hombre estaba trillando, este hombre estaba en el campo, este hombre lejos de imaginarse lo que a partir de ese momento iba a suceder en su vida. El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, mira, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que nos están atacando los madianitas? ¿Cómo es que se están llevando nuestra comida? ¿Cómo es, Señor, que si yo te amo,
Señor, ¿por qué me quebré? ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué tengo un hijo rebelde? ¿Por qué tengo una esposa, un esposo que no me entiende? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no he podido terminar con lo que yo quería? ¿Por qué no he podido darle estudios a mis hijos? Porque, en fin, ¿por qué? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta economía? ¿Por qué este país? ¿Por qué este presidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No lo hemos hecho? Oh, bueno, yo soy el único entonces. Me declaro culpable. Creo que todos lo hemos hecho, todos. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y este Gedeón estaba en esa sintonía. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de Madián. El Señor, ¿qué hizo? Lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel, ya que ya le había dicho, tú eres un guerrero valiente, tú no eres un cobarde, tú no eres lo que piensas de ti mismo, eres un hombre fuerte y valiente. Pero ¿qué hizo Gedeón? Objetó, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil. Mira cómo el hombre se veía. Es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más que insignificante. Mira cómo se miraba él. Mira cómo se trataba él. Yo no voy a poder, ¿yo qué, Señor? Mira la baja autoestima de este hombre. Y no nos encontramos y tropezamos con gente así a diario. Tú mismo no has llegado a pensar de ti que tú no eres lo que verdaderamente otros piensan de ti que sí eres. Pero bueno, listo, eso no interesa, es lo que piensa el Señor de ti. Y todos estamos sentados aquí y reunidos acá porque el Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y Él nos ama y Él sí sabe verdaderamente quién eres tú. Amén. Él sí lo sabe. Y el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, ¿porque qué? Porque yo estaré contigo. Esa es la promesa. El Señor te llama y no te suelta en patines a ver hasta dónde llegas. No, el Señor va contigo cuidando el paso a paso de tu vida. Amén, iglesia. El paso a paso de tu vida. Y aquí en la historia, este hombre tenía 32,000, reunió a 32,000 hombres de su nación, 32,000 hombres. Y el Señor le dijo, son muchos, devuelve a 22,000. ¿Le quedaban qué? 10,000. Y el Señor le dice, siguen siendo muchos, muchos. Pero ¿cómo voy a derrotar a esos madianitas que son un ejército numeroso? Y sin embargo el Señor le pone una prueba grande, le dice, los que tomen el agua, llévalos al río, y los que tomen el agua lamiendo como un perro, esos son los que yo voy a escoger para que vayan contigo. De esos 12,000 quedaron 300. Y con esos 300 él fue a enfrentar a los madianitas, pero fue a enfrentar ese Goliat también en el nombre del Señor, para que el Señor fuera glorificado, no Gedeón, sino que fuera glorificado el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Señor
trajo confusión a los madianitas y entre ellos mismos se mataron. La gloria para el Señor. ¿Contra quién hoy tú estás peleando que te crees muy pequeño? ¿Contra tu economía? ¿Contra tu trabajo? ¿Contra tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos? ¿Contra quién? Iglesia, ¿contra quién? Y sigues en ese problema porque no has ido donde el Señor para darle la gloria al Señor y entregarle lo que tienes que entregarle. Y hace unos días, 2 días, 3 días, fue una persona ya al local y hablábamos con mi esposa y con él. Y bueno, él también pues quiere caminar para el Señor, quiere vivir para el Señor, pero también hay cosas que aún todavía él en su ego no quiere soltar, porque quiere seguir siendo admirado, reconocido, ¿cierto? ¿Yo cómo voy a entregar esto? ¿O yo cómo voy a decir que soy cristiano? ¡Ja! ¿Me dejan de hablar? ¿A ti qué te importa? Iglesia, ¿qué te importa? Que te deje de hablar. A ti lo que te interesa es escuchar la voz del Señor. A ti lo que te importa es que el Señor te hable cada día. Es lo que Dios nos dio este año, la palabra. Si tú te arrepientes verdaderamente, escucharemos la voz de Dios. Y lo que necesitamos, iglesia, hoy en día es escuchar la voz de Dios, porque seguimos siendo pródigos, no prodigios, pródigos, porque queremos seguir viviendo a nuestra manera, porque no le creemos al Señor, porque creemos que somos suficientes delante del Señor y hacemos cosas que van en contravía en nuestra vida espiritual. Y este hombre entendió que la victoria y la gloria era para el Señor, no para él. Pero el Señor trabajó en ese proceso, resguardado con 32,000 hombres, y tuvo que dividirse en grupos de a 100 para atacar un batallón completo. Gedeón no era un guerrero. ¿Qué era? ¿Qué estaba haciendo? Trillando, era un campesino, era de una estirpe muy humilde. No tenía estrategias militares porque nunca había peleado. Pero el Señor lo formó. El Señor te va a formar siempre y cuando tú le digas: Señor, aquí estoy, con todos mis errores, con todos mis defectos. Señor, creyéndome que soy lo máximo, con mi orgullo, con mi vanidad, con mi autosuficiencia, aquí estoy. Trabaja en mí, porque pedimos en el acomodamiento que el Señor trabaje en los demás para que yo esté tranquilo o tranquila. No, Señor, trabaja en él pero nunca pedimos: Señor, trabaje en mí para poder ver esa persona también como tú la ves. Amén. Y entonces este hombre guerrero llegó a ser un héroe de la fe. Tremendo, ¿no es cierto? Llegó a ser un hombre de la fe. Bueno, vamos avanzando rápidamente y ya voy a terminar. Ahora, ¿qué principio nos deja la historia de Gedeón? ¿Cierto? Que somos libres de elegir, pero vamos a ser responsables de nuestras elecciones. Amén. Versículo 1 y 3 de Jueces, ¿qué dice? Que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y el Señor los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron, ¿qué tal esto? El Señor les había dado una tierra donde fluía
la leche y la miel. Pero ahora en esa tierra, ¿qué estaban haciendo? Cuevas. Se estaban escondiendo. No pudieron caminar en esa libertad hacia lo que Dios les había puesto. ¿Por qué? Por su pecado. Y tenían que sufrir las consecuencias. ¿Cuánto tiempo dijo el Señor? 7 años. Amén. Y 7 años que el Señor tuvo que trabajar en la vida de Gedeón, porque esto no fue inmediato. Amén. Así es de que el 2 dice: en tal tiranía de los madianitas, los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre, qué tremendo, ¿no? Siendo el pueblo del Señor, y a veces nosotros hacemos lo mismo, abrimos cuevas para escondernos, para no servirle al Señor. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y ¿qué? Y los atacaban. Estaban cultivando, produciendo, pero no para ellos mismos. No se estaban beneficiando de sus propias cosechas, sino era ¿quiénes? Los madianitas, los amalecitas y otro tipo de tribus. Ahora, Dios nos creó bajo el libre albedrío y con ella nos dio la capacidad de elegir, pero también con la responsabilidad de hacer frente a las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Muchas veces decimos, pero es que yo no sé por qué me pasó esto, yo no sé por qué sucedió esto, yo no sé por qué me quebré, yo no sé por qué este trabajo el jefe no me quiere, yo no sé por qué mi hijo salió rebelde, yo no sé por qué mi economía, nada de lo que llega a mis manos prospera. ¿Y sabes por qué? Porque estás eligiendo mal. Y porque elegiste mal y no quieres asumir tu responsabilidad. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará y recogerá. Mira bien cómo estás sembrando y qué estás sembrando, pero qué esperas recoger. Amén. Segundo, la desobediencia nos lleva a vivir situaciones insospechadas. Versículo 4 y 5. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían ¿qué? El país para devastarlo. Y cuando somos cegados por el pecado, no tenemos la capacidad de ver el peligro, ni mucho menos de depender del Señor. Y se quiebran límites. ¿Qué pasó con Saúl? ¿No consultó a una hechicera? ¿Cierto? ¿Había necesidad de hacerlo? No. Simplemente fue desobediente y nunca pensó que iba a vivir lo que tenía que vivir. Adán y Eva no fueron engañados también. ¿Y cuál fue la pérdida de nosotros a través de ese engaño del ser humano? La herencia del pecado, ¿cierto? Entonces hay que mirar muy bien que hay muchas cosas que van a quebrar los límites en nuestra vida espiritual y que vamos a quedar totalmente desprotegidos. Amén. Lo tercero, apartados de Dios, nada, pero nada. Y métete eso en tu cabeza, pero nada, nada. Y repítelo muchas veces. Nada podemos hacer. Amén. Nada, iglesia, podemos hacer. ¿Cierto? Porque, ¿qué dice Juan 15:5? Que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto,
porque alejados de mí nada, nada, nada podemos hacer. Y veíamos el domingo pasado, hay caminos que al hombre le parecen caminos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Porque en esa fuente es que tenemos que permanecer para llevar mucho fruto. Amén. Permanecer, permanecer, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a ver los frutos. Cuarto, el arrepentimiento nos permite escuchar la voz de Dios. Mira el 7:10 de Jueces. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo: no, ustedes han pecado y ustedes no los voy a perdonar. No, hasta que, mejor dicho, ustedes no sufran todas las consecuencias. Dios es amor. Y Él, a pesar de tus errores, siempre extiende los brazos para recibirte. Amén. Y entonces dice que el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de la esclavitud. ¿Cierto? Les está recordando todo lo que el Señor había hecho por ellos y que ellos habían echado en saco roto, porque vino la época próspera para el pueblo de Israel y se volvieron a olvidar de quién era su Dios. Se volvieron a la idolatría, se volvieron al pecado. Nuevamente, el Señor solamente les estaba recordando, como te puede recordar a ti: yo te amo y por eso envié a mi Hijo para librarte del pecado, para hacerte libre. Eso es. Amén. Es una confrontación santa, pero que mueve toda la estructura de nuestra vida. Y dice que en este arrepentimiento, que es lo que yo quería, iglesia, que viéramos cómo el Señor nos dio esa palabra en enero de Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo. El que quiera que oír. Y en ese verdadero arrepentimiento es que vamos a escuchar la voz de Dios. De resto va a ser muy complicado. Quinto, y vamos al versículo 11-12. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Joás era el padre de Gedeón, ¿no? De la tribu de Madián, de la tribu de Manasés. Del clan de Abiezer, su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que Dios empieza a trabajar en la solución de nuestros problemas, y así tú no te des cuenta. Y muchas veces nos pasa eso, que el Señor nos está disciplinando y no nos damos cuenta. Ay, yo no sé por qué he dejado de orar. Ay, yo no sé, esas reuniones ya son muy hartas los martes, y nos entra el desánimo y no queremos saber nada del Señor. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué yo le busco aquí? Y empezamos a hacer todo ese tipo de transferencias, donde lo más importante es lo mío y lo cuarto es lo del Señor. Pero llega el problema y lo primero es el Señor y lo segundo va a ser lo mío, ni siquiera lo cuarto. Amén. Iglesia, es así. Y entonces el Señor, a través del trabajo en la solución de nuestros problemas, el Señor siempre, iglesia, va a confrontar tu actitud y mi actitud. Amén. ¿Qué hizo? Yo les di
yo hice. Pero no para atemorizarlos, para recordarle quién era su Dios. Y a veces el Señor tiene que hacerlo con nosotros. Amén. Y mira cómo el Señor confronta nuestra actitud y cómo muchas veces miramos al Señor como algo de cual nosotros tenemos que confrontarle a Él y no permitirle que Él nos confronte a nosotros. ¿Qué dice el 13? Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿No hacemos lo mismo? ¿No hacemos cuando estamos en un problema, cuando la economía está fuerte, cuando se pone la situación complicada? Empezamos, ¿cierto?, a llevarle ese lamento al Señor, ¿cierto? Pero no reconocemos que verdaderamente Dios es Dios y que Él tiene el poder y que Él es soberano y que a Él nos debemos. Amén. Ya estoy terminando, iglesia, porque es que esto yo no lo puedo dejar inconcluso. Pero bueno, concluyamos porque ya me están mirando mal. Dice, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? La historia de Gedeón es patética en lo que pasa en nuestras vidas. En lugar de recibir las bendiciones que nos quiere dar, ¿qué hacemos? Le reclamamos por las que no nos dio, ¿cierto? En lugar de mirar su poder, miramos son nuestras debilidades. Y en lugar de creer y obedecer, dudamos y le pedimos pruebas. Y Gedeón fortaleció su fe con la obediencia y peleó de la mano de Dios. Demostró una fe activa que actúa para enfrentar obstáculos cuando uno tiene la certeza de que en Dios está la victoria. Amén. Y Gedeón perseveró en su fe hasta el final. Durante 40 años gobernó a Israel. ¿Acaso este hombre pensaba que eso pudiese suceder? Y terminemos aquí. Jueces 38, 33, 35. Dice la palabra del Señor, en cuanto murió Gedeón, los israelitas, ¿qué hicieron? Volvieron a prostituirse. Tremendo, ¿sí o no? Volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, erigieron a Baal Berit como su Dios, y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, que era Gedeón, y no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel durante 40 años. Iglesia, esto es algo que realmente tenemos que posesionarnos. La palabra del Señor, y termino acá en 7:14 de Crónicas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué va a pasar? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Iglesia, esto